continuar con las medidas de higiene. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la situación de los migrantes en nuestro país. Se habla que el 60% de los que habitan en el territorio nacional están de manera irregular. Para ello vamos a enlazarnos ahora con el señor Pablo Sánchez, él es experto en temas de migraciones. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Tarde. Muy buenas tardes, Ronnie. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, se habla del 60% de migrantes que están en situación irregular, ¿no es cierto? Esta situación es preocupante porque si están de manera irregular, estamos hablando de que no sabemos dónde están, quiénes son, cuál es su movimiento, ¿no es cierto?, en nuestro país. Es importante destacar que este 60% que bien comentas, muchos la irregularidad que tienen es que no han renovado su carnet de extranjería a tiempo. Es decir, si constan, si tiene migraciones, su dirección, si tiene migraciones, sus datos, su número de teléfono, su correo electrónico y su nombre y apellido. Lo que no habían estas personas era, y lo están haciendo gracias a la política migratoria del Perú, estos 6 meses que ha dado el gobierno para que todos nos pongamos a derecho, lo que están haciendo es actualizar sus datos. Es decir, había un registro, pero un registro desactualizado. Muy bien, ahora ellos cuentan también un porcentaje importante con el carnet de permiso temporal. Este carnet va a vencer justamente en el mes de julio. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para que podamos nosotros tener a ciudadanos extranjeros ya de manera regular en nuestro país? Ronnie, yo creo que tu pregunta es muy buena y es clave. Para trabajar en el Perú se necesita una visa de trabajo. Y eso sí, y efectivamente, cuando tienes una visa de trabajo te dan un carnet de extranjería, que es la demostración y la prueba de una visa de trabajo, que es diferente al permiso temporal de permanencia. Cuando, cuando las personas entraron con el permiso temporal de permanencia, no olvidemos que según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, la mayoría de los venezolanos, más del 80% de los venezolanos entraron en el año 2017 y 2018, que era cuando estaba vigente el PTP. Se había dado el PTP de forma temporal para que el venezolano tuviese tiempo durante el periodo de vigencia del PTP de conseguir un trabajo formal y de lograr presentar un contrato de trabajo formal ante Migraciones, el Ministerio del Trabajo, y a través de esto lograr formalizar, ya no vía permiso temporal, sino vía carnet de extranjería, residencia de trabajo, de regularizar su situación. Entonces, lo que tienen que hacer los venezolanos que están regularizándose hoy de forma virtual, pidiendo la exoneración de las multas y regularizándose hoy su registro ante Migraciones, es pasar y cambiar su régimen migratorio y pasar ahora a un permiso, no un permiso temporal de permanencia, sino una residencia por trabajo formal. Hay Ahora, varias formas, Ronnie, en Migraciones de conseguir un trabajo formal, bien sea un contrato de trabajo o bien sea presentando recibos por honorarios. Hay distintas modalidades que permiten Migraciones para que los venezolanos puedan conseguir su carnet de extranjería de trabajo. claro, se le ha dado un plazo precisamente para que hagan todo el tema de la regularización de todos sus documentos y su situación migratoria también. Y que luego de ese plazo, imagino que empezará a regir el tema de que los indocumentados tendrán que salir de nuestro país. Así es, y yo quisiera, Ronnie, si me permites, felicitar al Perú y felicitar esta política migratoria ejemplar que ha tenido el gobierno peruano frente a los demás países de América Latina. Hoy Perú está dando unas clases de buen derecho y de buen derecho migratorio al resto del continente. Lo que ha hecho Perú es lo que deberán hacer los demás países. A todos los venezolanos que entraron en situación de refugio, en situación de emergencia, durante todos estos años, por las razones que ya conocemos de la crisis latinoamericana que ha existido en Venezuela, a todos estos venezolanos se les ha permitido ingresar y se les ha permitido trabajar y ahora se les está permitiendo regularizar. Entonces, me parece ejemplar que lo que está haciendo el Perú deberá hacer los demás países. La solución no es expulsar a los venezolanos. La solución no es expulsar a personas en situación de refugio. La situación es permitirlos que se pongan a derecho, que cumplan con la ley, que paguen impuestos, que declaren dónde viven, que declaren cómo están y así permitirlos a su vez integrarse a la masa laboral y a la masa social para que ellos puedan rehacer también su vida. Muy bien, ¿y cuál es el impacto de la migración en general, ¿no? De todas las nacionalidades que tenemos en nuestro país, el impacto de la migración en el Perú? Muy importante, Ronnie. Yo creo que es un tema del que poco se habla, pese a lo mucho que importa. Pero tenemos dos Según lados también, ¿no? estadísticas, según, perdón. Pero también tenemos dos lados, digo.
Sí, dos lados. Ahorita, si me permites, yo quisiera entrar en eso. Según las estadísticas del propio Instituto Nacional de Estadísticas del Perú, el INEI, hoy el 90% de extranjeros que viven en el Perú son venezolanos. Y ese 90% de extranjeros que son venezolanos producen, según un informe del Banco Continental, 3% del PBI. Hoy constituyen el 3% del Producto Interno Bruto del Perú durante los últimos 4 años. Y según las propias estadísticas oficiales del INEI, menos del 2% de los delitos del Perú son cometidos por venezolanos. Hay malos venezolanos. Y yo creo que esos malos venezolanos, que son gracias a Dios la minoría, son, siguiendo las estadísticas, menos de 10.000 venezolanos de más de 1,5 millones que hay. Esos malos venezolanos no merecen ser expulsados, merecen estar presos. Porque no se puede expulsar a un mal venezolano, porque ese venezolano, si lo expulsas, va a regresar. No es una solución expulsar a un delincuente. A los delincuentes hay que meterlos en la cárcel. Eso es donde tienen que estar los delincuentes. Pero repito, esa es la inmensa minoría. La mayoría de los venezolanos están ¿dónde? Trabajando, manejando una moto en un delivery, trabajando de seguridad, trabajando de taxistas o encontrando algún tipo de trabajo de vendedores o como mozos en los infinitos restaurantes que hay en todo el Perú. Esa es la mayoría de los venezolanos que están trabajando y que según los datos del INEI son más del 95% de los venezolanos. Muy bien. Ahora hablemos también un poco de la situación de las personas que se encuentran en la frontera, en la línea de concordia entre Perú y Chile. Hay un vuelo que va a venir de Venezuela justamente para trasladarnos. Solamente estamos hablando de los ciudadanos venezolanos, porque en ese lugar también hay ciudadanos de Haití, de Colombia y otros países más. Así es, así es. He visto la noticia, he visto también un muy buen reportaje que ha hecho TV Perú hace un par de días sobre el drama de los migrantes que están en la frontera. Y hoy he visto que el primer avión va a salir y que 150 personas, de las más de 300, ahorita hay más de 300 personas en la frontera. De estas 300 personas hay más de 250 venezolanos. Y a su vez, de estos 250 venezolanos, 150 han dicho que quieren regresar voluntariamente a Venezuela. Y esta palabra, la palabra voluntariamente, creo yo que es la clave de toda la situación migratoria y la crisis de la frontera. Ahora, Según pero... el derecho, Sí, justamente, hay más de 300 personas, ¿no es cierto?, 250 que son venezolanos, y solamente 150 han señalado su decisión voluntaria de poder regresar a su país. ¿Qué pasa con los otros que quedan, los 100? ese es, exacto, ese es el quid del problema actual. Mira, esas personas, según ACNUR, la gran migración venezolana de mis paisanos, de mi comunidad, según ACNUR, desde el 2021 se trata de personas que están en situación de refugiados. O sea, no son unos migrantes cualquiera, no son migrantes por turismo. Los venezolanos, hay que recordarlo, es una realidad cruda y complicada de tragar. Se fueron de Venezuela caminando. Es decir, ese es el nivel de desesperación. Están dispuestos a caminar durante días y semanas sin comer para poder tratar de rehacer su vida en otro país. Entonces no son un migrante cualquiera, son refugiados. Y según ACNUR, según la Convención de Ginebra, y según el Estatuto de los Derechos Humanos de los Refugiados, y Perú es parte de sus convenios, tanto como lo es Chile. Cuando una persona de refugio entra en situación de refugio en un país, no se les puede expulsar y mucho menos regresarla al país de donde viene escapando. Entonces lo que tendrían que hacer estas personas es que se les pregunta a ellos si no quieren regresar a Venezuela, entonces que decidan a dónde quieran entrar y que se determine si esas personas están en carácter de refugio o no. Si tienen un carácter de refugio, tienen que ser admitidas en cualquier país de América Latina. Claro, pero no pueden ser expulsadas. Claro, pero el tema va a ser cómo se van a trasladar hasta el país que ellos quieren ir, ¿no? Porque no pueden ingresar a Chile porque no tienen la documentación necesaria y tampoco pueden ingresar a hacerlo peruano para hacer su tránsito porque tampoco cuentan con la documentación que solicita el Perú para que ellos puedan ingresar. Eso es muy interesante porque de hecho ya ACNUR, ya en el 2021, Ronnie, ya en el 2021, ya dijo que Chile estaba violando los derechos humanos de estas personas en situación de refugio, porque tú no le puedes pedir a un refugiado un pasaporte cuando es una verdad pública y notoria, que ha sido cubierta por todos los medios de comunicación del mundo, que Venezuela tarda más de 1 año en dar un pasaporte. Estás castigando al venezolano, en Chile se está castigando al venezolano
por no tener un pasaporte, como que si ese no tener el pasaporte fuera culpa del venezolano y no culpa del gobierno venezolano. Son distintas los sujetos. No puede ser culpa de un venezolano hambriado, caminando, con bebé en brazos, que se le culpe por no tener un pasaporte cuando eso depende no de él, sino depende del gobierno de Venezuela, del que está en ese momento escapando este venezolano, ¿no? Entonces, Muy bien. esta condición de no se cumplen con los papeles es una condición que se tiene que tomar con cuidado. Porque ¿qué papeles se le está exigiendo a un venezolano ahora para entrar a Chile? Pasaporte. Es decir, justamente el documento que el gobierno venezolano no le da a ningún venezolano, o que por lo menos tarda más de un año. Muy bien, esperemos que justamente esta situación mejore, porque en la frontera vemos a familias con niños pequeños en brazos que están durmiendo bajo carpas improvisadas, con telas, con algunas frazadas colocadas, que es una situación preocupante, ¿no es cierto?, ante montículos de basuras que también se va acumulando por los alimentos y no hay dónde tampoco desecharlos. Así me parece, Ronnie, me parece que es una situación muy preocupante y yo quiero insistir en la conducta ejemplar que ha tenido el gobierno peruano, no solamente respecto de lo que ha pasado en la frontera. El gobierno peruano no ha expulsado a nadie. A diferencia de lo que han hecho otros países, que mandaban a los extranjeros a la frontera de otros países, Perú no ha hecho eso. Entonces eso primero hay que aplaudirlo, hay que aplaudir las cosas buenas. Eso es muy bueno, no expulsar a nadie. Muy menos bien. una familia en situación de refugio. Y lo segundo, permitir esta regularización de todos estos venezolanos que no han cumplido con actualizar sus datos en migraciones, para que eso sí, ya pueda el Perú saber dónde viven, qué están haciendo, y evitar así la proliferación de malos venezolanos. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros en Noticias Tarde. Estuvo Pablo Sánchez, especialista en tema de migraciones. Vamos a seguir con más información.